Gracias, ministra, por atendernos. Es importante poder iniciar este diálogo conociendo exactamente qué estudio ha realizado el ministerio a efectos de poder tomar esta decisión, ir estableciendo qué es lo más conveniente en lo que tiene que ver con el arranque de las clases del periodo lectivo 2021-2022. ¿Qué tipo de consideraciones tienen? Teniendo en consideración siempre que la salud, el cuidado, la protección de los chicos es lo fundamental, es lo más importante. Bienvenida. Buenos días, ministra. Muy buenos días, Alberto. Buenos días a todos. Gracias por esta oportunidad. Bueno, desde que nosotros en marzo, porque cumplimos un año, ¿no? Se nos ha pasado el tiempo volando, pero cumplimos un año, dijimos siempre sí a la educación y no paramos un segundo. Desde un inicio establecimos 3 fases. Aprendemos juntos en casa, que es la que todavía permanecemos, en la cual desplegamos una cantidad de recursos que ya sabemos, la entrega de textos, teleeducación, radio, fichas pedagógicas en 12 lenguas ancestrales, los docentes contactándose con los estudiantes, portafolio y, por supuesto, las plataformas virtuales y demás. Sin embargo, la segunda fase siempre estuvo planificada y prevista, es juntos aprendemos y nos cuidamos. Porque esto es un fenómeno, recordemos, no solamente nacional, sino global. Y por supuesto sabemos que en algún punto dado hay que empezar a volver a la nueva normalidad que se la llama. En ese sentido, nosotros planificamos desde el mes de julio, está ya en la página web del Ministerio de Educación, todos los protocolos y la forma de que cada unidad educativa en el país, con autonomía y responsabilidad, en acuerdo con sus comunidades, con las familias, con las autoridades locales, indiquen cómo se están preparando para este retorno, de manera que sea un retorno cuando cumplen con los requisitos establecidos de infraestructura, lavabos, sanitarios, de insumos de higiene, capacitación docente, cuántos docentes tengo, cuántos estudiantes, quiere decir que cuántos días a la semana van a ir los estudiantes, a qué asignaturas, cómo se va a cubrir el resto porque va a ser con alternancia, etcétera. Cuando ellos presentan toda esa planificación y además dicen, mi comunidad me está pidiendo volver porque necesitan el acompañamiento, inmediatamente de la mano con el Ministerio de Salud Pública y con el COE nacional y los COE locales, se autoriza este retorno. Así ha venido siendo. Solo recordar muy rápidamente que el 25 de agosto empezaron la aprobación de pilotajes. Hasta la primera semana de diciembre tuvimos cerca de 10.000 niños en pilotaje, con énfasis en el área rural, pero también en el área urbana. Teníamos 12 unidades educativas también en las áreas urbanas, sobre todo en la sierra, y fluyó tan bien activando los protocolos en solo 2 casos. En el área rural nunca hubo problema, porque siempre es en comunidades de muy bajo contagio o nada. 2 casos que hubo un problema indirecto de una familia y de un docente, inmediatamente se activaron los protocolos. Eso significa que los docentes saben, por ejemplo, que ellos se mantienen siempre con un solo círculo de contacto. Por ejemplo, en el momento en que uno de ellos dice di COVID positivo, significa que automáticamente todo su grupo de contactos se aísla durante los días que diga el Ministerio de Salud. Eso hacemos un monitoreo diario y así se ha fluido. En diciembre, el COE Nacional suspendió la asistencia por el incremento de la pandemia, y a partir de mediados de febrero el COE Nacional volvió a permitir y le dio la competencia al Ministerio de Educación, de la mano del Ministerio de Salud, de empezar a aprobar el retorno de las rurales. No las urbanas todavía, eso lo hacemos en conjunto con el COE Nacional. Las rurales las hacemos con el Ministerio de Salud y, por supuesto, las autoridades locales, por supuesto, siempre. Pero las nacionales, urbanas, dependen de otras variables, como por ejemplo la movilidad, el transporte público. Por lo tanto, el COE Nacional decide si la institución educativa que quiere retornar de verdad garantiza factores que salen de nuestro control. Ahora, así hemos venido funcionando. ¿Qué lecciones, ministra, ha podido sacar a limpio, ¿no?, de estos planes piloto, de esas experiencias que han venido teniendo? Bueno, realmente lecciones maravillosas en el sentido de que estamos todos en el mundo entero aprendiendo a fortalecer estos hábitos de convivencia diferente, una convivencia de autocuidado, de responsabilidad. Y lo que hemos visto muy satisfactoriamente es que nuestros niños se adaptan bárbaramente a eso con tal de estar con los otros niños. Recordemos que un niño necesita, y recordemos cuando la vaca era ternero, ¿cuánto tiempo aguantábamos en el encierro? Nuestros niños tienen 1 año.
daño. Eso es una lesión psicológica y emocional muy fuerte porque el niño se construye en relación al otro, se construye jugando, se construye haciendo ejercicio, se construye escuchando al maestro, a los compañeros, en fin. En ese sentido, por supuesto, vemos que ellos se adaptan muy fácilmente a los hábitos y no solo eso, sino que se vuelven formadores de su familia. Ellos llegan a su casa y dicen, mamá, tienes que cuidarte, no podemos salir así, como lo hemos visto en otros ambientes, como por ejemplo el cuidado que ellos tienen al medio ambiente, que nosotros quizás no lo recibimos con tanta fuerza en las escuelas de nuestra edad. Claro, Ellos y llegan ahí hay y un son más detalle bien importante. formadores. Hay un ¿Perdón? detalle importante, ministra, ¿no? Esta nueva generación incluso, ¿no? Ya más pequeñitos van teniendo un nivel de sociabilidad distinto a las antiguas generaciones, ¿no? Porque vemos que ya los niños de kinder, de preescolar, ya ellos ya van agendando para el fin de semana en épocas de normalidad las fiestitas de cumpleaños de los compañeritos, por ejemplo, ¿no? Y, Así esa, y justamente quería ir hacia allá con la consulta. ¿Qué tipo de, hay algún estudio científico, técnico, médico que determine, ¿no? Si se pone en la balanza aquello de recibir la educación a distancia, quedarse en casa, ¿no? Versus poder asistir, ¿qué es lo que está llegando a afectar más? ¿Es elevado el nivel de afectación en la salud mental de los chicos el no tener esta sociabilidad a la que nos estamos refiriendo, ministra? Lo que pasa es que incluso la educación en casa o educación remota, como también se la llama, nosotros hemos flexibilizado el sistema de tal manera que en adelante toda familia podrá elegir cómo educar a sus hijos de manera combinada, de manera totalmente virtual o totalmente presencial y según sus recursos. Así se ha flexibilizado todo. Sin embargo, es difícil decir que el uno es mucho mejor que el otro porque todo depende, por ejemplo, el acceso que tiene el niño, el docente que tiene, porque también se necesita una pedagogía muy especial para los ámbitos virtuales, como también para la educación en casa y la educación presencial. Lo que quiero decir con esto es que de todas maneras, lo que sí se sabe en los estudios, que es un poco la pregunta, es que los niños necesitan aprender hábitos de vida y nuestro currículo está hecho así, con énfasis en habilidades para la vida, pero el poder interactuar con sus compañeros, con sus docentes, con el contexto, le permite a él prepararse en la escuela, en la vida misma, para la vida. Nuestros niños no podemos tener por su bien una sobreprotección que los invalide. Los niños tienen que vivir la vida para aprender a vivir y desarrollar mecanismos psicológicos, emocionales, que luego en el futuro van a ser la base para enfrentar momentos de gloria, porque hasta el éxito necesita tener mecanismos de sustento, como momentos de tristeza y posibles fracasos. En la escuela lo que ellos hacen es aprender a vivir junto con las familias, por supuesto, y en comunidad. Desde el despacho del señor defensor del pueblo, pues han surgido algunas inquietudes, ¿no? Respecto a esta temática y una aparente nivel de peligro que hay, ¿no? Para los niños. ¿Usted ha podido conversar con el señor defensor del pueblo? ¿Han tenido, pues, algún tipo de acercamiento? O a su vez, la ministra de Educación, Montserrat Kramer, ¿qué le podría decir al defensor del pueblo con respecto a esas inquietudes que han surgido, que son muy válidas, por supuesto, ¿no? Por supuesto que sí. Nosotros como Ministerio de Educación estamos permanentemente abiertos a todo tipo de inquietud de cualquier instancia y hemos acatado la ley en todo momento de todas las instancias. El defensor del pueblo siempre ha estado invitado a dialogar y es más, como yo lo he dicho, yo me he acercado a la oficina del defensor del pueblo a explicarle situaciones cuando veo que no son comprendidas. En este caso muy concreto, que yo le he solicitado que por favor se informen bien para que comprendan realmente en nombre de la Defensoría del Pueblo, comprendan las necesidades de las comunidades con énfasis en la ruralidad. Asistimos la semana pasada por una reunión incluso articulada por UNICEF, que invitó a varios organismos internacionales, al Ministerio de Educación, a líderes locales, comunitarios, familias y, por supuesto, a la Defensoría del Pueblo en su plan de apoyo y seguimiento al proceso de retorno con muchísima seguridad y de manera voluntaria, como se está haciendo, para ir todos juntos y allí en territorio poder observar, escuchar, evaluar, escuchar sugerencias, recomendaciones y evaluar lo que estaba pasando. Creo que es la mejor manera, realmente ir al contexto real.
Fue realmente una visita maravillosa donde escuchamos a madres, por ejemplo, decir, mire, yo confieso que yo al principio tenía mucho miedo, yo quiero proteger a mi hijo, pero viendo la felicidad con que él va a clases, ¿cómo puedo decirle que no? Y viendo el cuidado y la responsabilidad con que lo hace. Y de esa manera se manifestaron los diferentes actores. No fue el defensor del pueblo a la invitación, acudió una delegada de la provincia de Imbabura, de la Defensoría del Pueblo, y ella insistía en sus temores. Como usted bien dice, nosotros respetamos por completo todos esos temores, pero pudo escuchar clarísimo, ver, hacer un recorrido, ver las clases, ver las escuelas, de cómo la comunidad clama. Y ellos más bien dicen, en nombre de la defensa de los derechos de nuestros niños, nosotros luchamos porque ellos regresen a clase. O sea, son dos perspectivas diferentes de lo que significa la defensa de los derechos. También aquí quiero un poco recordar, es interesante ver cómo se interpreta la defensa de los derechos de los niños. Si nosotros visitamos las declaraciones de la Defensoría del Pueblo de Colombia, en cambio, la Defensoría del Pueblo de Colombia está liderando en Colombia el retorno progresivo, seguro y voluntario, porque ellos dicen, estamos del lado de los niños y las niñas. Entonces, esto es un tema, como usted bien lo ha dicho, de diálogo, pero sobre todo de escuchar mucho y de informarse y comprender la realidad. Sí, es importantísimo aquello. Ahora, sobre todo las madres que están más cercanas en el proceso de acompañamiento a los chicos, ¿qué es lo más llamativo que usted ha escuchado, ¿no? En estos acercamientos, cuando ellos han podido conversar con usted o con los funcionarios del ministerio? ¿Qué es lo que más les inquieta? Bueno, por supuesto aquí tenemos que ver que hay dos zonas, ¿no? La urbana y la rural. Y yo sí comprendo, en efecto, que son dos condiciones radicalmente diferentes. En la parte urbana todavía hay bastante temor, porque nuevamente hay ciertas variables que no dependen exactamente de, por ejemplo, lo que puede garantizar la escuela como tal, como lo es el transporte. Sin embargo, podría decir que hay un poco más de temor en la parte urbana. Sin embargo, cada vez más hay el deseo, porque la sociedad tiene que reactivarse, lo sabemos. Estamos pasando por una crisis muy fuerte económica, por la falta de reactivación, y eso lo saben los países que nunca confinaron a las escuelas. Hay países, por ejemplo, en Europa, que a pesar de que subió en un pico las escuelas, jamás se confinaron, porque ellos decían, una sociedad no se reactiva hasta que no se reactive el sistema educativo. Porque justamente las familias no pueden trabajar si no saben que sus hijos no están en lugares seguros y bien atendidos, y siguen adelante, sea dentro o fuera de la casa. Y en muchos de los casos tienen que llevar a los niños y sacarlos a someterse a riesgos porque no tienen cómo dejarlos, por un lado. En el caso rural, en cambio, hay un clamor general del área rural, sobre todo de aquellas comunidades más aisladas que tienen muy bajo contagio y que están realmente más aisladas y que han permanecido en contacto entre ellos y se han organizado de manera maravillosa, pero que dicen necesitamos formalmente el seguimiento, por supuesto, y el derecho a la educación de nuestros niños. Ahora, sería importante determinar algo. A el actual gobierno le quedan 70 días, exactamente a partir de hoy, el lunes, 70 días de gestión, ¿no? De gestión administrativa. En ese sentido, lo que impulsa el Ministerio de Educación Pública a su cargo, en lo que tiene que ver con este esquema, me imagino que están dejando las cosas preparadas de tal manera que quienes vayan a estar al frente de la nueva gestión administrativa puedan justamente, como quien dice, agarrar desde ese momento su responsabilidad, pero ya con una secuencia, ¿no? De un trabajo que necesita proyección en el tiempo, ¿no? Por supuesto que sí, Alberto. Recordemos que el presidente de la República en persona dijo y dio la disposición que haya un traspaso formal y de transición de todo el gabinete al siguiente gabinete, porque el Ecuador no tiene un minuto que perder, no tenemos un segundo que perder, y obviamente los cambios, y muchas veces los cambios traen como volver a empezar de cero. No podemos seguir así. Hay cosas que necesitan continuidad y sostenibilidad, hay cosas que hay que mejorar y hay cosas que hay que cambiar. Todo eso, desafíos pendientes y logros, hay que conversarlos en este proceso de transición. Debo sumar que aparte de eso, dentro del Ministerio de Educación, aparte de estar preparando esta transición formal al equipo que venga, de manera que cuando sepamos quién ganó, que a partir de la segunda vuelta ya podemos empezar esta transición. Aparte de eso, estamos con la iniciativa Futuros para la Educación. Futuros para la Educación es una iniciativa de Ecuador anclada en el contexto global de la UNESCO de cómo marcar prioridades para la educación y repensar la educación en estos nuevos tiempos. Y le debo decir, invito a toda la ciudadanía
que están participando por sondeos y consultas. Han participado más de 400.000 personas en nuestra plataforma. Hemos hecho 8 grupos focales con expertos de todos los ámbitos y hemos tenido una retroalimentación maravillosa, como también mesas técnicas, y el foro es el 18 de marzo. Quiero decirle con esto que todo este documento que saldrá de aquí, aparte de lo que el Ministerio de Educación ha implementado y conoce a fondo los desafíos y las transformaciones que ha habido durante la pandemia, por ejemplo, y cómo continuar adelante. Sin embargo, vamos a entregarle a los candidatos antes de la segunda vuelta lo que la sociedad, lo que el país quiere como prioridades de la educación y como proyecto educativo, porque todos sabemos que solo la educación cambia realmente a un país. Y con eso quiero hacer notar que a veces en las redes y en todo siempre hay una campaña de desinformación muy fuerte y como que no pasara nada. Sin embargo, a la ciudadanía le importa tanto la educación que en cada evento que nosotros tenemos de educación, a pesar de que en los medios a veces no sale, por ejemplo, el viernes lanzamos la política de convivencia en paz. ¿Sabe cuántas personas tuvimos conectadas de manera voluntaria entre familias, docentes y ¿Cuántas? estudiantes? 60.000 personas, 60.000 personas que decíamos, el Ecuador quiere paz, el Ecuador quiere vivir en paz. Gracias, gracias por desde nuestras escuelas unirse a la comunidad y trabajar todos por la paz. Por ejemplo, antes de eso, para el inicio del foro, tuvimos un conversatorio con personas de afuera, Fernando Reimers de Harvard, de adentro, con expertos y con jóvenes, docentes. Tuvimos 15.000 conectados que dicen tenemos sed por mejorar la educación en nuestro país y empoderarnos de la educación. Más allá de lo que sale a veces solo en los titulares, que a veces salen solo los problemas, o en las redes, no se diga. El Ecuador quiere definir las prioridades en educación y cambiar. Y finalmente, ministra, un detalle importante en este esquema que tiene preparado su despacho, la zona urbana, en este plan de retorno, ¿no?, presencial de los chicos a clases, ¿qué consideración tienen o qué proyección se ha establecido para aquello, ¿no?, para los chicos de la zona urbana? Sí, igualmente que como estábamos desde el 25 de agosto, son todos los PICES, que es el plan de continuidad educativa que realiza cada institución, es aprobado por el Ministerio de Educación, es aprobado por la Mesa de Salud, es una mesa interinstitucional. Ahí sí pasa al COE Nacional, y el COE Nacional, de acuerdo a los informes de salud, va autorizando de todas maneras este pilotaje en la zona urbana, con lo que quiero decir que continuamos adelante, obviamente con las consideraciones del COE Nacional. Por supuesto, y aquí también es fundamental la iniciativa del plan masivo de vacunación en nuestro país, ¿no? Va a ser algo también que va a tener una incidencia enorme, ¿no? Alberto, no va a ser, está haciendo. Está Como haciendo. siempre se lo anunció, cómo iba a ser el plan, se lo está ejecutando tal cual, y esperamos que, por ejemplo, los docentes, ya sabemos que todos los de Galápagos están ya vacunados, empezamos ya, mandamos todas nuestras listas y sabemos que empezamos ya a partir de esta semana el proceso, y para finales de abril, inicios de mayo, todos los docentes del país y el Sistema Nacional de Educación estará, por ejemplo, ya vacunado. Ministra, agradecerle por estos minutos, por el espacio, que tenga una excelente semana, que sea muy fructífera. Montserrat Kramer es la ministra de Educación Pública de nuestro país. Gracias. Gracias, Alberto, y gracias a todos. Hasta luego. Un abrazo.